Capítulo 1, para comenzar en esta noche el estudio de las ofrendas o de los sacrificios. Estudio de las ofrendas o de los sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, junto con los 10 mandamientos, para repasar hasta lo que en este momento hemos visto, Dios le dio a Israel, junto con los 10 mandamientos, un sistema de un orden sacerdotal, donde un grupo de sacerdotes escogidos por Dios, que tenían que provenir de la tribu de Leví y ser hijos, o nietos, o bisnietos, o descendientes de Aarón, ellos tenían durante todo el año que estar ofreciendo sacrificios. Cuando nosotros hablamos de sacrificios, hay otra palabra sinónima que es ofrendas. Un sacrificio es una ofrenda, es algo que se le entrega a alguien. Y cuando una ofrenda es sacrificial es porque esta ofrenda te costó trabajo. Tú le puedes dar a alguien una ofrenda o un regalo sin que involucre un sacrificio. Solamente se convierte en sacrificio cuando nosotros damos costando lo que nosotros estamos entregando. Este sistema sacerdotal involucraba a 5 ofrendas en el Antiguo Testamento, o 5 sacrificios que formaban parte del ritual del sacerdocio de Leví. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento 5 sacrificios o 5 ofrendas, y en Hebreos 10, versículos 12 y 14, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Cristo hizo una sola ofrenda para siempre, y con esta ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Veamos otra vez. En el Antiguo Testamento 5 ofrendas, en el Nuevo Testamento una ofrenda. En el Antiguo Testamento 5 sacrificios, en el Nuevo Testamento un solo sacrificio. Esto nos habla de lo siguiente. Las 5 ofrendas o los 5 sacrificios del Antiguo Testamento eran el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, pero hagan de cuenta como un abanico. Aquí se cierra el abanico en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento se abre el abanico. En otras palabras, la obra de Cristo en la cruz del Calvario en el Nuevo Testamento es el resumen y la culminación de las 5 ofrendas o de los 5 sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y si tú quieres comprender el sacrificio de Cristo, que fue uno y para siempre, necesitamos entender que ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz estaba descrito, manifestado en símbolos en cada una de las ofrendas del Antiguo Testamento. Esto es maravilloso porque las 5 ofrendas estaban divididas en 2. Las primeras 2, que era la expiación por el pecado, la primera, y la segunda, la expiación por la culpa. También se le llamaba la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, eran por la necesidad del pecado y de la comunión ininterrumpida con Dios. Lo vamos a explicar a continuación. Y las otras 3 ofrendas, los otros 3 sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, era la ofrenda quemada o encendida, la ofrenda de la comida y la ofrenda de paz. Las primeras 2 estaban hablando de algo que era obligatorio. Las otras 3 eran voluntarias. Las primeras 2 eran a fuerza por la situación pecaminosa, y las otras 3 era algo que tenía que nacer del corazón de las personas. Esto es maravilloso porque vamos a sumirnos un poco más profundamente. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, casi todos hemos oído y hemos comprendido
que la razón del sacrificio de Cristo de una forma primaria o principal o prioritaria era para qué. ¿Qué contestarías tú? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Y todos a coro dirían, para pagar por nuestros pecados. ¿No es verdad? Sin embargo, no es verdad. Sorpresa de sorpresas. Solamente los grandes teólogos lo saben. Hermanos amados en el Señor Jesucristo, la razón principal por la cual Cristo muere en la cruz es para agradar y hacer la voluntad de su Padre. Número 1. Y número 2, habiendo agradado y habiendo hecho la voluntad del Padre y habiendo satisfecho la justicia santa del Padre, Él en propiciación por nosotros, habiendo hecho primero esa obra hacia el Padre, después hace su obra hacia nosotros. Por la muerte de Cristo, en primer lugar, satisfizo la justicia y la santidad de Dios. Y cuando fue satisfecha la justicia de Dios, cuando Dios vio que era realmente agradable ante sus ojos lo que su Hijo estaba haciendo en nuestro lugar, entonces Cristo ya pudo extendernos y darnos y regalarnos a nosotros lo que primero Él hizo para el Padre. Entonces la primera razón por la cual Cristo muere en la cruz es para poder agradar y hacer y satisfacer la justicia santa de Dios que había sido violada por ti y por mí. Y una vez que esto es ya satisfecho, y una vez que el Padre es y acepta esta voluntad de su Hijo, es cuando entonces Jesucristo grita en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento, cuando Él gritaba, cuando Él clamaba, cuando Él prorrumpía en llanto, en la angustia de su alma, ¿por qué, Padre? ¿Por qué te has separado? ¿Por qué ahorita ya no te puedo sentir? ¿Por qué ya no puedes estar cerca de mí? Era en ese mismo preciso momento cuando el Padre, habiendo sido satisfecho por la muerte de su Hijo, el Padre pone en su Hijo tus pecados y mis pecados. El Padre se separa del Hijo y en ese momento el Hijo lleva el castigo que tú y yo merecíamos. En ese momento intercambiamos naturalezas con Cristo. Él toma nuestra naturaleza caída pecaminosa y Él nos imparte la naturaleza divina de su Padre. Y esto es lo que se llama, lo que vamos a ver a continuación como identificación. En Levítico 1 dice, llamó Jehová a Moisés y le habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, vean ustedes que esta es la primera vez. Dios le habla a Moisés, no con una voz, no a través de un rayo, no como le hablaba a Adán por el aire, sino que ahora Dios comienza a hablar desde el lugar santísimo. Dios le habla a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Ahí comienza Dios a manifestarse a su pueblo de adentro hacia afuera. Del lugar santísimo comienza Dios a manifestar su santidad y a exteriorizarla hacia los demás. Habla a los hijos de Israel, versículo 2, y diles, cuando alguno de ustedes ofrece ofrenda a Jehová, de ganado u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Vean ustedes que Dios escoge a el ganado de las vacas, de los toros, de los becerros, o a la parte que le corresponde a los chivos, o a las ovejas, o a los borregos. Eran solamente de estas dos clases el tipo especial de holocausto que Dios requería. Había otros sacrificios que ya se permitían otras cosas, pero en este principal tenía que ser de ganado vacuno o tenía que ser de ganado ovejuno. Y aquí es interesantísimo que del ganado vacuno no aceptó Dios vacas, y del ganado ovejuno no aceptó Dios cabras, ni chivas, ni borregas. De los dos ganados tenía que ser macho.
no hembra. Vamos a leer a continuación versículo 3. Si tu ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Y aquí encontramos pues que el Mesías que vendría a pagar por nosotros no sería del sexo femenino. Los detalles tan precisos de Dios por medio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, perfilando a aquel que nos vendría a salvar, no sería una virgen, no sería una mujer, sería un hombre. Y tenía que ser exactamente como Dios dijera, tendría que ser un macho del sexo masculino y además tenía que ser sin defecto, sin sangre contaminada. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Vamos a comenzar a estudiar las ofrendas por el pecado. En esta ofrenda, tú llegabas ahí al lugar que era la puerta del tabernáculo con tu becerrito. Sexo, el macho, ¿verdad? Tenía que ser macho, tu becerrito. No era becerra ni vaca, tenía que ser macho o tenía que ser un borrego o un macho cabrío. Aquí es porque vemos nosotros que Satanás usa el símbolo ¿de quién? Del macho cabrío. El símbolo del diablo en todas las sectas del 666 y los grupos de rock usan el diablo. ¿Por qué? Porque era el símbolo que Dios usaba en el Antiguo Testamento para que cuando viniera su hijo lo representara el cordero o el macho cabrío. Y Satanás toma ese símbolo y lo ensucia, toma ese símbolo y lo pervierte. Todo lo que es santo, el diablo lo agarra y lo ensucia y después lo presenta a la humanidad. Toma el diablo la cruz y ahora los satánicos usan la cruz. Toma el macho cabrío y ahora los satánicos usan el macho cabrío. Toma el león y muchos usan el león como símbolo satánico. Todo aquello que Dios había usado de una forma santa, el diablo lo toma y lo ensucia. Tú llegas ahí con tu becerrito, lo entregas con el sacerdote y en ese momento lo primero que tienes que hacer, vamos a ver si se siente por favor. Lo primero que tienes que hacer es poner tu mano sobre el animal. ¿Qué cosa es lo primero que la gente necesitaba entender al ofrecerle una ofrenda a Dios? Al poner la mano sobre la cabeza del animal, te estabas identificando con él. Que tú eras el que deberías de morir, ese animal estaba muriendo en tu lugar sustitucionariamente. Y esto es lo que se llama la identificación. Cuando yo vengo a la cruz del Calvario y veo a Jesucristo, en ese momento yo entiendo que era yo el que debería de pagar por mis pecados, que era yo el que debería ser condenado, pero que por ser un hombre pecador y por estar mi sangre sucia y pervertida, no podía yo morir en mi lugar. Tenía a fuerza que alguien santo y sin mancha tomar mi naturaleza, pagar en mi lugar y morir en expiación y de una forma vicaria en mi lugar. Entonces es comprensible cada detalle, cada coma, cada versículo del Antiguo Testamento de las ofrendas y los sacrificios. Todo nos habla de que en el Antiguo Testamento Dios había pintado con detalles como un artista todo aquello que la gente debió haber reconocido cuando su Hijo Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. La ofrenda debería ser sin mancha y sin defecto ni culpa. Veamos en Levítico 4 otra vez, versículo 3. Que dice la Biblia, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro, macho, sin defecto, para expiación. Otra vez, el animal tipificaba perfectamente el sacrificio perfecto que Cristo vendría a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 26, la Biblia habla de Cristo y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El macho
sin defecto del Antiguo Testamento, era un retrato del hombre Dios que vendría y moriría en nuestro lugar y que no podía tener defecto alguno. Cuando Pilato examinó a Cristo, dijo: yo no hallo culpa en este hombre. El centurión dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Judas tomó las monedas de plata y dijo: he entregado sangre inocente. Los hombres, sin conocer el plan de Dios, dieron testimonio miles de años después que ese hombre que moría en la cruz era totalmente inocente. El juicio jurídico de Cristo ha sido el juicio dentro de la jurisprudencia más injusto con el cual ningún ser humano pueda volver a ser juzgado. Todo fue un complot, fue algo horrible en contra de él, fueron comprados los testigos falsos, se le calumnió, se le vituperó, se le ensució, se le hirió su reputación y se le exhibió ante los ojos de la gente como el más vulgar de todos los criminales. Al acercarte e identificarte con el animal, tú sabes que tus pecados, al ponerle la mano en la cabeza al animal, tus pecados están siendo transmitidos al animal y él está pagando. Tú deberías de pagarlo, pero él, inocente, ahí, llorando a la ovejita o el borreguito, él, inocente, le abren aquí, lo desollan. El sacerdote tomaba un cuchillo y le abría aquí el cuello, aquí debajo del pescuezo, salía la sangre, y entonces el sacerdote recibía la sangre en sus manos, y el altar, hagan de cuenta que era como este púlpito, tenía un cuerno aquí, otro cuerno aquí, otro cuerno aquí y otro cuerno aquí. El sacerdote salpicaba los cuernos porque la víctima tenía que ser atada al sacrificio. La víctima en el Antiguo Testamento no moría voluntariamente. La gente tomaba el borreguito y lo tomaba, y como pataleaban y todo, lo amarraban. La ofrenda de Cristo, nadie lo tuvo que amarrar. Él se ofrece voluntariamente por ti y por mí. ¿Y por qué 4 cuernos? Porque los 4 cuernos nos apuntan hacia los 4 puntos cardinales de la obra de la expiación de Cristo: el norte, el sur, el este y el oeste. Dice Primera de Juan que Cristo murió por los pecados del mundo entero. No significa que todos van a ser salvados, sino que su obra cubre el planeta Tierra, y vean esto, se extiende hasta los cielos. Dice Colosenses 1 que la muerte de Cristo purificó los cielos. La obra de Cristo aquí abajo en la tierra limpió los cielos. ¿De qué? La Biblia dice que antes de que tú y yo pecáramos, en Adán ya existía un ser perverso llamado Satanás, que ensució con su rebelión los cielos. Y también los cielos deberían de ser purificados, pero Cristo no tuvo necesidad de ser crucificado allá arriba en Marte o en Plutón, ni tampoco en la luna, sino que murió en este pobre planeta que es un basurero donde todos nosotros vivimos como gusanos y como limosneros, y aquí fue donde el Hijo de Dios hizo el sacrificio, y desde aquí repercutió cósmicamente por todo el universo, y la sangre de Cristo limpió mis pecados y tus pecados, y limpió los mismos cielos. Dice el libro de Job que los cielos son sucios, ni el sol con su fulgor, ni la luna con su luz y sus destellos pueden imaginar la gloria que pueda el Hijo de Dios revelarnos. Los mismos astros se contaminaron y son sucios ante los ojos de Dios. Esta es la extensión de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mientras matas el animal, dice en Levítico capítulo 4, versículo del 5 al 7, el sacerdote ungido toma de la sangre del becerro, la trae al tabernáculo de reunión y moja el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. El sacerdote salpica el altar, los cuernos, y derrama la sangre al pie del altar. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, tenía sangre en el norte,
tenía sangre en el sur, tenía sangre en el oeste y tenía sangre en el este. En los 4 puntos que la cruz apunta, norte, sur, este, oeste, había sangre. Y, además, había sangre al pie de la cruz. Toda la sangre que caía de Cristo de su frente, de su mano derecha, de su mano izquierda y de sus pies, escurría y caía en el pie de la cruz. Y cuando el sacerdote salpicaba el norte, el sur, el este y el oeste, también salpicaba la tierra o el pie del altar, tipificando el Espíritu Santo y anunciándonos que el Mesías vendría y moriría crucificado. Crucificado. Y esto es asombroso porque antes de los romanos no se conocía la crucifixión. Fueron precisamente los romanos los que inventaron el método de tortura más sanguinario y más cruel para un ser humano. Muerte, y dice Filipenses 2, y muerte de cruz. O sea, no solamente murió Cristo alanceado con flechas o lo colgaron, fue una muerte de lo más intensa y dolorosa que un ser humano pueda experimentar. Ya en un mensaje que vimos, la muerte de Cristo, hablamos científicamente, ¿verdad?, de las heridas y de lo que experimentó Cristo colgado en la cruz del Calvario. Muy bien, ahora después de esta ofrenda por el pecado, vino la ofrenda por la culpa del pecado. Mientras que la ofrenda por el pecado está tratando con tu posición y con mi posición con Dios, la segunda ofrenda se relaciona con nuestro caminar con Dios. Miren ustedes. Traigo el becerro, le digo al sacerdote, sabe que era un Panchito, hice esto y esto y esto, pongo en ese momento mi mano sobre el becerro, con todo mi corazón, me identifico, yo debo estar muriendo en lugar de este becerro inocente, de este chivo inocente, él está pagando mi culpa y me voy a mi casa y ya ha sido expiada, Dios ha visto esta sangre derramada inocente, ya mi conciencia puede estar tranquila. ¿Por cuántos días? Por un día, o por 2 días, o por 3 días, hasta que vuelva a pecar. Muchas veces las familias no podían traer un becerro cada vez que pecaban, sino que se sacrificaba una vaca alazana, o una yegua colorada, y entonces lo que sucedía era que se guardaban las cenizas. Y cuando la persona volvía a pecar, solamente venía y ponía las manos en la ceniza, y en ese momento, esa ceniza hablaba de que un sacrificio ya se había sido hecho, y la ceniza tenía el poder, como la misma sangre, de quitar el pecado. Nosotros, los cristianos, ya recibimos el perdón de nuestros pecados cuando Cristo murió por nosotros y pusimos nuestra fe en su sangre. Pero ahora que yo ya recibo a Cristo, ¿qué pasa mañana y pasado y las próximas semanas que vienen? ¿Seguimos pecando? Claro que sí. Dice 1 de Juan, capítulo 1, del 7 al 8, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esa sangre que me limpió de mis pecados, necesito día a día, todos los días, aplicármela. Porque aunque mi posición delante de Dios es de santidad y de justificación para siempre, mi caminar y mi experiencia diaria con Dios depende de la misma sangre. Mi salvación no la puedo perder porque la obra de Cristo logró en mi lugar una herencia eterna, una salvación eterna y me hizo perfecto no por 5 años ni por 10 años, dice Hebreos 10:14, me hizo perfecto para siempre. Y esta ofrenda, la segunda, el sacrificio por la culpa, tenía que ver en Levítico 5 del 14 al 19 y Levítico 7 del 1 al 10, que nosotros deberíamos de ahora, para quitarnos la carga de la culpa y traer un perdón continuo a nuestro corazón, para acercarnos a Dios
con una conciencia limpia, tener que volver a aplicarnos la sangre de Jesucristo. En el libro de los Hebreos, capítulos 10, versículos 21 y 22, se nos dice estas palabras: a nosotros los que ya somos cristianos, los que ya hemos sido lavados, purificados y santificados por la sangre y por el Espíritu de nuestro Dios, a nosotros se nos dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos ahora sí ya con corazón sincero. 1, 2, en plena certidumbre de fe. 3, purificados los corazones de mala conciencia. Y 4, y lavados los cuerpos con agua pura. Los mismos pasos del Antiguo Testamento se repiten en el Antiguo Testamento para mostrarnos ahora nuestra posición experimental con Dios. Ahora que ya tengo a Cristo en mi corazón, por favor, esto es vital, amados hermanos. Ahora que ya eres cristiano, diario, hasta que Él venga, me tengo que acercar con corazón sincero. Número 1, Dios odia a los hipócritas. Dios odia a los que se acercan falsamente hacia Él. Tienes que llegar a Dios diario, hincarte, Señor, he hecho lo malo, he pecado. ¿Qué te puedo esconder? ¿Cómo puedo ser hipócrita contigo si tú me conoces, Señor? Yo no te puedo mentir, Padre mío. Tu corazón no puede ser doble. No puedes ser una persona de doble personalidad. No puedes portarte de una forma en la iglesia y otra en el metro y otra forma en tu trabajo. Tienes que ser como eres. Genuino, auténtico, transparente. Tú no ves a un cristiano cuando se acerca. Hay cristianos que están velados, así que les ves que tienen una personalidad escondida y que no manifiestan lo que son porque esconden sus verdaderas intenciones. Porque no son, se dice, son gente no sincera. ¿Te has encontrado con ese tipo de gente? ¿Te has encontrado con gente que desde el momento que la conoces dices, me cae bien porque se nota que es sincera? O que es sincero, ¿verdad? Genuino, auténtico, transparente, es como es. Pero hay muchos cristianos que no son así. Y así no te puedes acercar a Dios. Porque dice la Biblia que tenemos que acercarnos con corazones sinceros. En segundo lugar, tenemos que acercarnos en plena certidumbre de fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dos cosas: crea que le hay, y 2, que Él es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer, en primer lugar, que Dios es real. Tienes que creer que Él está ahí, donde tú estás cayendo hincado, en el metro, en el camión, donde quiera que le invoques, Dios te está oyendo. Y número 2, tienes que creer que Él te recompensa, que Él te premia, o que Él te puede castigar también. Esto significa en plena certidumbre de fe. Dice Santiago, no piense pues quien tal haga, el que duda estará, no estará, me oirá y Dios. No, a mí no me oye. Hay hermanos que me hablan y me dicen, Armando, háblale tú a Diosito, porque yo soy muy pecador, a ti sí te oye. Hay tanta gente así tan superflua y tan carnal y tan vana. A mí no me oye más que a ti, te oye igual a ti que a mí. Si Dios oye a los impíos, Dios oye a los pagaditos cuando dicen, pío, pío, pío. Dios los oye. Un borreguito no puede hacer sin que Dios sepa también que el borreguito acaba de balar, o como se diga. En tercer lugar, tienes que acercarte purificado el corazón de mala conciencia. La conciencia es la voz dentro de ti que debes limpiar diario. El cristiano que se acuesta con una mala conciencia, y una mala conciencia es haber hecho algo sin confesárselo a Dios, ni haber restituido el mal que hiciste. Lo vamos a ver en otras ofrendas. Cuando te acercas a Dios, perdóname porque robé, devuelve el dinero. Perdóname porque no he pagado, pues paga y da tu ofrenda y después vienes a mí, dice el Señor. Tenemos que aprender a conocer a Dios.
No podemos acercarnos hipócritamente. Perdóname porque me robé de mi oficina 5,000 pesos, pues los pagas. Y cuando los pagues, se llama frutos de arrepentimiento. Perdóname porque forniqué con mi secretaria, pues ahora llegas y corres a tu secretaria para que puedas demostrar que tienes frutos de arrepentimiento. No llegas y, perdóname porque forniqué con mi secretaria, y ahí sigue la secretaria trabajando contigo. Eso es hipocresía. Eso es falsedad. Eso no es ser genuino, eso no es ser sincero. No estás arrepentido, no es cierto. Es un arrepentimiento que produce destrucción, no salvación. 2 Corintios 7, del 9 al 10. El arrepentimiento, según Dios, produce un sentimiento de que no hay que arrepentirse, o sea, te arrepientes y sabes que ya no tienes que darle, pide perdón a Dios, una vez te limpia a Dios, y ya te vas tranquilo, te acuestas tranquilo, a mi secretaria me la corro, no quiero saber nada, voy a regresar con mi esposa, voy a regresar con mi esposo, voy a regresar ese dinero, y tu conciencia está limpia. Pero mientras tú no limpies tu conciencia, tu caminar diario con Dios afectará tu comunión con Dios. Y dice en cuarto lugar, y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que te lava del pecado? La palabra de Dios. Juan 15, 2 y 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Si un cristiano se mantiene diario en contacto con la Biblia, si tú llegas diario con la Biblia, si tú lees diario la Biblia, si haces contacto con la Biblia diario, la Biblia te limpia, la Biblia te purifica, la Biblia sensibiliza tu conciencia. Si tú lees diario la Biblia y estás en contacto con la Biblia, tu conciencia no te va a dejar en paz. Hay cristianos que tienen mala conciencia y hacen esto ¡prum! Automáticamente. Y después dicen, es que la ley no la entiendo, es que la ley me aburre, es que prefiero Batman. ¿Saben ustedes por qué reaccionan así los cristianos? Porque cuando un cristiano llega a la Biblia y ya no le encuentra sabor, ni gozo, ni disfruta, ni es un banquete para él, es porque su conciencia no lo puede dejar, su conciencia lo atormenta. Y hasta que no limpies tu conciencia, no volverás a encontrar sabor en la palabra de Dios. Tu comunión, ¿cuál es la comunión con Dios? La Biblia. Yo no puedo tener comunión con Dios aquí abajo en la tierra más que a través de la Biblia. La Biblia es la que me pone en contacto con el cielo. La Biblia me pone en contacto con Dios. La Biblia me pone en contacto con el Espíritu Santo. La Biblia hace que el Espíritu Santo opere a mi alrededor. La Biblia me santifica, la Biblia me limpia. Cierra la Biblia, deja la Biblia y te has alejado o has comenzado a abandonar a Dios. En tercer lugar, haría la ofrenda encendida o el holocausto. Levítico 1 del 3 al 17 y Levítico 6 del 8 al 3. En la primera ofrenda, expresaste tu deseo de ser perdonado. Aquí está, Señor, mi vida te acepto como mi Señor y Salvador. En la segunda ofrenda, la de la culpa, le estás expresando a Dios tu deseo de que ya Él entró a tu vida, ya es tu Salvador, pero has pecado y quieres volver a reintegrar, quieres restaurar otra vez tu comunión con Dios. Es lo que David escribió en el Salmo 51 cuando él pecó de adulterio y de asesinato. Cuando David pecó contra Dios, se separó de Dios, abandonó a Dios, y durante un año, David vivió con una conciencia que lo atormentaba hasta que Dios le manda al profeta Samuel y lo hace volver, y David escribe el Salmo 51. Y ahí en el Salmo 51, David expresa el sentir de un alma que se ha alejado de Dios y le dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Lo primero que perdemos cuando nos alejamos de Dios, cuando abandonamos a Dios, cuando dejamos a Dios, cuando nuestra comunión con Dios se interrumpe, lo primero que perdemos es el gozo. Nos volvemos amargados, rencorosos, criticones, perversos, hablando mal de todos, veneno de áspides hay debajo de nuestra lengua,
el gozo lo perdemos porque el gozo, dice Gálatas 5, 22 y 23, es el fruto del Espíritu. Y si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no puedes tener gozo, porque es la expresión de una actitud interna de comunión con Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces necesitamos confesar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado y entramos a la tercera ofrenda, que es la ofrenda encendida. Aquí, en esta ofrenda, tú le estás diciendo a Dios que quieres consagrarte. Señor, eres mi Señor y Salvador, número 1. Número 2, ya soy salvo, peco, confieso mis pecados diario, trato de cuidar mi actitud que sea sincera, diario me pongo en contacto con la Biblia, diario tengo que operar en fe, y en tercer lugar, ahora viene el tiempo que le digo Padre Santo, ahora ya he comprendido, tengo 2 años en Cristo, tengo 3 años en Cristo, ya me cayó el 20, Señor, fuera de ti mi alma no desea nada, y ahora sí he entendido que tú eres lo máximo, que estoy perdiendo mi tiempo con cualquier otra cosa vana y superflua, que los deseos de la carne, los deseos de la vida, y las tentaciones y las vanidades. Ya, Señor, estoy convencido de eso. Ahora que estoy convencido, Padre, me quiero consagrar a ti en sacrificio vivo. Romanos 12, 1. Y aquí es el punto donde la mayor parte de los cristianos se han quedado. Muchos de ustedes son salvos. Muchos de ustedes de vez en cuando, perdóname Jesucito, límpiame con tu sangre, pero no han pasado de 2 ofrendas. Ahí se han quedado. No han entrado a la ofrenda encendida, la que quema todo el animal en el altar del sacrificio, y no quedan más que las cenizas, y es donde te acuestas tú en el altar y presentas tu cuerpo en sacrificio vivo. Un cristiano consagrado lo demuestra viviendo una vida, abre tus oídos, lo demuestras viviendo una vida sexual limpia. ¿Escuchaste? La consagración cristiana es la limpieza de tus impulsos sexuales. Y aquí no tienes que abstenerte y decir, me voy a meter de monjo, voy a hacer un voto de celibato. Aquí tienes que decir, le voy a ser fiel a mi esposa, le voy a ser fiel a mi esposo, y si no estás casado, Señor, me consagro y te prometo que no me tocará ningún gandallón antes de que yo me case. El día de mi boda le voy a entregar mi cuerpo santo y puro a mi esposo y le voy a decir, tú eres el primero en tocarme, y tú le vas a decir a ella, yo soy el primero que tengo una relación contigo. Esto se llama la consagración. Mientras ustedes jóvenes y ustedes casados se digan cristianos y no hayan hecho este voto a Dios de presentar sus cuerpos, de abstenerme de pornografía, de no rentar películas con pornografía, de darle la vuelta a las páginas y revistas que tengan cochinada. Estamos en un mundo contaminado, en un decaimiento moral tremendo en el mundo que nos arrastra a los cristianos a hacer lo mismo que hacen los demás y a tomarlo como algo normal. Nosotros somos santos, somos diferentes, no tenemos por qué participar del freno de disolución del que participan ellos. Hemos sido llamados a vivir para Dios consagrados. Y es en esta tercera ofrenda, es en esta tercera consagración, donde el cristiano comienza y entiende lo que significa la cuarta, que es la ofrenda de la comida. Levítico 2 y Levítico 6, del 14 al 23. En este punto ya le expresaste a Dios tu deseo de estar con Él, ya le expresaste tu deseo de restaurarte, ya le dijiste, Señor, ya no voy a hacerle, como dicen los jóvenes, y perdón la expresión, ya no le voy a hacer al gil. Ya no me voy a hacer tonto conmigo mismo. Hay cristianos y cristianas que te encuentras y viven en derrota, siempre en derrota, siempre quejándose, siempre buscando, yendo a los estudios, van a la iglesia, van a las campañas, van a la arena coliseo, van por aquí, van por allá, y creen que una experiencia los puede cambiar, y es la consagración la que te cambia.
La consagración no es algo automático al vapor, no es café instantáneo, no son hamburguesas McDonald's. La consagración es una cosa diaria, mortificar los deseos de la carne. Les decía en la tarde en el estudio que ahora en Semana Santa vimos el paganismo en que vive nuestra patria. En Tasco, hombres poniéndose espinas en Iztapalapa y tratando a través del sacrificio de mortificar la carne, acercarse a Dios. De alguna forma le dicen, Señor, mira mis sufrimientos, tómame en cuenta. Fíjense ustedes, los paganos, todo lo que hacen es abominación para Dios. Dice Proverbios, el sacrificio del impío es abominación para Dios. Los únicos que pueden mortificar la carne somos los cristianos. ¿Escucharon? Los paganos lo hacen para ser aceptados por Dios. Nosotros lo hacemos no para ser aceptados porque ya fuimos aceptados. Lo hacemos porque nos conviene no ser eliminados. 1 Corintios 9, 25 al 27. Dice el apóstol Pablo, porque golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para muchos, venga yo mismo, yo el gran león, el gran predicador, a ser eliminado. ¿Y todo por qué? Porque nunca quisiste poner tu cuerpo en disciplina. Dice la Biblia, absteneos de los deseos que luchan en contra de vuestra alma. Dice la Biblia, tenemos que pelear contra las pasiones que muchas veces parecen controlarnos, tenemos que golpear el cuerpo, y no es con látigos, ni con cactus, ni con opales, ni cargar una cosa así. Golpear el cuerpo es Romanos 8. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice Colosenses 3, 4 y 5 al 6, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, inmundicia y lascivia, que ni aún se nombre entre ustedes como merecen ser llamados como hijos de Dios. Hasta que un cristiano entra a la ofrenda de la consagración, puede participar de la ofrenda de la comida, y la comida nos habla vivir en comunión con Dios. La única forma en la que yo voy a vivir con paz en los días que me quedan, la única razón por la cual yo voy a vivir con gozo diario, aceptando siempre la voluntad de Dios, siempre contento con mis circunstancias, es consagrado. Si no estoy consagrado, pues la iglesia está alegre, me alegro, pero me voy a las 4 o 5 de la tarde a mi casa y la alegría se fue porque ya no me siguió a mi casa. Si en la iglesia hay risa, me río, pero ya en mi trabajo ya no me río porque ya hay... Si en la iglesia hay esto, y dependemos de la atmósfera y no del Espíritu. ¿Escuchaste? Nuestra actitud debe ser igual en el trabajo, en el metro, de gozo, de alegría, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo estoy consagrado, porque estoy en comunión con Dios, porque llego a mi casa y medito la Biblia, llego a mi casa y junto a mis hijos inmediatamente en la noche, vamos a orar juntos, con mi esposa tomo un devocional en la mañana, con mis hijos en la noche oro, partimos el pan juntos y estamos diario alrededor de la palabra, santificándonos. ¿Por qué? Porque hemos participado de la ofrenda del pecado, de la ofrenda de la culpa, de la ofrenda de la comida, y hemos consagrado nuestras vidas a Dios. Y finalmente, la ofrenda de la paz. En Levítico capítulo 3 y Levítico 7, del 11 al 36, lo explica un solo versículo del Nuevo Testamento. Uno solo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, el primer fruto, la primer consecuencia, el primer resultado de la justificación es la paz para con Dios. Vamos a repetir las 5 ofrendas. Vengo, Señor, perdona mis pecados, soy pecador, entra en mi vida con mi Salvador. La ofrenda por mis pecados. Número 1. 2. Ya no voy a vivir vida cristiana y diario tengo que ofrecer la ofrenda por mi culpa, limpiarme con la sangre de Cristo diario. 3. Llega el momento en que tengo que, ya habiendo recibido a Cristo, ya habiéndome limpiado, que consagrarme. Ya no me voy a hacer el tonto, mi cuerpo es puro, mi cuerpo es santo, mi cuerpo es casto.
Mi cuerpo es el instrumento y mis miembros los presento para servir a la justicia. Antes me iba a los discotecas y me iba a los prostíbulos y me iba a la zona roja y me revolcaba con cualquier prostituta en Acapulco. Ahora mi cuerpo Dios lo quiere porque soy el templo del Espíritu Santo y ahora me consagro a ti, el cuarto lugar. Ahora diario tengo comunión con Dios a través de la comida y el resultado de estas 4 ofrendas es vivir llenos de paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en perfecta paz, en completa paz, en una paz absoluta que parece que estás en un ovni. En esa paz que quieren a través de barbitúricos y de drogas y la gente escaparse para poder enfrentar la realidad fuera de sus 5 sentidos, esa realidad que no puedes enfrentar en tus 5 sentidos, Dios te da la medicina perfecta y nadie puede estar en esa paz sin antes haber pasado las 4 ofrendas anteriores. No hay paz, dice el Señor, para los impíos. Decíamos que Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El que está pensando en Dios, el que está pensando en la Biblia, memorizando la Biblia en el metro, en su casa, en la noche, guardando los mandamientos de Dios, viviendo con el Señor, no mirando a las mujeres con ojos lasciviosos, ni sus piernas, ni sus escotes, no mirando a la secretaria, no mirando a otra mujer. Cuando ven un pensamiento lo sacas, lo limpias, lo llevas cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, 2 Corintios 10 del 2 al 5, y comienzas a disciplinar tu cuerpo, y ahora mi cuerpo lo golpeo, y que quiero cajeta, pues no compro cajeta, y quiero tamales con atole, pues no porque estoy gordo, y esto me hace mal, pues yo lo hago, y comienzas tu cuerpo a ponerlo en servidumbre con el control del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu te comienza a llenar, y esto es lo que se llama la llenura del Espíritu Santo, una vida controlada y dirigida por el Espíritu Santo como resultado de tu consagración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Oh Dios, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a tu luz. Muéstranos, Señor, la forma en la que podemos vivir agradándote, llevando fruto en toda buena obra, glorificando a través de nuestras obras el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, que murió y pagó por nosotros por una ofrenda hecha para siempre, la cual nos has aceptado como tus hijos y tus hijas, para que ya lo vivamos para nosotros mismos, para que podamos decir sinceramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuestra carne tiene que morir, nuestra carne tiene que ser puesta en el altar. Los deseos y las pasiones y los gustos de nuestra carne no pueden agradar a Dios, porque la carne no se sujeta ni puede tampoco agradar a Dios. La carne está bajo sentencia de muerte, la carne tiene que morir para que el Espíritu pueda vivir. Pero nosotros, los que somos del Espíritu, porque nadie puede decir que es cristiano si no anda conforme al Espíritu, o nos ocupamos en el Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oh Dios, sabemos que esta paz que nuestra alma anhela es el resultado de la consagración.
Es un fruto del Espíritu que Él produce cuando hemos rendido nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Este amor, esta paz que podamos experimentar, este gozo, oh Dios, proviene de nuestra consagración. Haz entender a tu pueblo, Señor, que nos quieres llevar a la quinta ofrenda, y que las 5 ofrendas las hizo Cristo para que nosotros las viviéramos, nos apropiáramos de ellas, las experimentáramos y comprendiéramos el grande y eterno amor que tú has tenido para con nosotros en Cristo Jesús. En esta noche hay muchos de ustedes que ni siquiera han llegado a la primera ofrenda. Identificarte en la muerte y resurrección de Jesucristo, creyendo que Él pagó por ti y aceptándole en tu corazón por la fe. Recibe a Cristo en esta noche. Reconoce que necesitas a alguien que pague por ti. Tú no puedes pagar por tus pecados porque eres pecador. No hay ningún ser humano que pueda hacer ningún sacrificio para que pague por tus pecados. Tampoco puedes comprar la salvación. Pero la Biblia dice que Dios resolvió este problema, enviando a su Hijo para que Él pagara por ti, para que con su sangre preciosa tú pudieras en esta noche recibir la herencia eterna de la vida de Dios y el perdón de tus pecados. Si alguno en esta noche quiere invitar a Cristo por primera vez a su vida, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, reconozco que yo debí haber muerto y haber sufrido lo que Cristo sufrió y pagó por mí. Pero yo no lo podía hacer porque no soy inocente, soy pecador, soy pecadora. Por eso tú escogiste a un hombre santo que fue tu Hijo. Tú vivías en Cristo, tú estabas en Él reconciliándome, y ahora me pides que crea que Él pagó y sufrió y murió por mí. Señor Jesús, creo que tú pagaste en esa cruz por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y que la herencia que me das es eterna a través de tu sangre, y te pido perdón. Entra en mi corazón en este momento como mi Señor y Salvador, y lávame con tu sangre. Sígueme lavando durante toda mi vida, para que pueda tener comunión contigo y encontrar esa paz que mi alma no tiene ni tendrá fuera de ti. Porque tú me creaste para vivir cerca de ti, y lejos de ti mi alma jamás encontrará la paz. Bendito seas, Señor Jesucristo, por tu muerte y por tu sangre. En tu nombre, gracias. Gracias, Jesús. Amén.